Los cielos grises se arremolinaban con humo acre, y el hedor de la muerte flotaba en el aire. Las torres desmoronadas de lo que una vez fue una próspera ciudad alienígena se alzaban como dedos esqueléticos que agarraban los cielos. Ahora los únicos sonidos eran el aullido del viento y los suaves gemidos de los olvidados acurrucados en las ruinas. Un grupo de niños huérfanos temblaban en las sombras. Sus ojos luminiscentes, una vez brillando con curiosidad, ahora opacados por la desesperación. Estos eran los últimos Tians, una raza pacífica aniquilada por una guerra intergaláctica de la que no querían ser parte cuando los grandes imperios chocaron el mundo natal. Sariano quemó la comunidad galáctica. Desvió su mirada mientras el planeta era unido al olvido. Las súplicas de los moribundos cayeron en oídos sordos. Al final solo los niños permanecieron demasiado pequeños y débiles para valerse por sí mismos en toda la galaxia. La difícil situación de los huérfanos. San era poco más que una nota al pie. En 1900, el interminable ciclo de debates sobre conflictos interestelares se desató en los grandes salones del Consejo Galáctico, pero no se tomó ninguna medida. Los huérfanos fueron considerados una víctima desafortunada. Su sufrimiento se mostró una pérdida aceptable en el gran cálculo de la guerra, pero no todos podían ignorar su difícil situación. En los márgenes del espacio cartografiado, un maltrecho carguero humano captó una débil señal de socorro que emanaba de las ruinas del mundo natal de los San. La tripulación, veteranos curtidos e inadaptados, miran a su capitán. El capitán Alance miró fijamente la pantalla parpadeante. Su mandíbula se tensó con determinación. Había visto demasiada muerte en sus décadas de navegación por las estrellas, pero algo en esto se sentía diferente. El pensamiento de niños inocentes abandonados a su suerte, mientras la galaxia miraba para otro lado en ascendido un fuego dentro de ella. No podemos simplemente abandonarlos. Ayer dijo que su voz se estabilizó a pesar de la ira que hervía a fuego lento bajo la superficie. Su primer oficial, un hombre canoso llamado Talón, sacudió la cabeza. Ya sabes las reglas, capitán. No se supone que nos involucremos. El Consejo ha considerado que ese planeta está fuera de límites. Maldito sea el Consejo. Ayara espetó. Y malditas sean sus reglas. Yo no me convertí en espacial para dejar que los niños murieran de hambre, mientras los altos y poderosos debaten su destino y comodidad se volvieron hacia su tripulación, encontrando cada una de sus miradas. A su vez, en sus ojos, vio el mismo disgusto y determinación que ardía dentro de su propio corazón. Estas eran personas que habían visto la fea verdad de la galaxia, que sabían que a veces lo único que se interpone entre la vida y la muerte era la voluntad de actuar. «Vamos a entrar a Lara», declaró Weck. «Afrontaremos las consecuencias más tarde. Ahora mismo esos niños nos necesitan». Una oleada de asentimientos y murmullos. De acuerdo, pasaron por la tripulación. Conocían los riesgos, pero también sabían lo que estaba en juego. Los huérfanos sarianos habían sido abandonados por la galaxia, pero no serían abandonados por esta banda de humanos rácticos mientras el carguero descendía a través de las nubes tóxicas que envolvían a los moribundos. Mundo Alara no podía quitarse de encima la sensación de que este momento cambiaría todo para bien o para mal. Estaban a punto de desafiar la voluntad de los imperios y enfrentarse a la apatía que dejaba que los mundos ardieran en ese momento, precipitándose hacia un destino incierto. Una cosa era segura: la galaxia estaba a punto de ser recordada del poder de la compasión humana. El carguero humano se cerró mientras atravesaba la atmósfera del planeta moribundo, todo su gemido. Bajo la tensión en el puente, la capitana Alance agarró los controles, sus nudillos blancos por la tensión. Sabía que estaban violando una docena de edictos del Consejo Galáctico con solo estar aquí, pero hizo pensamientos esos a un lado. Las vidas de los huérfanos Saran pendían de un hilo entrando en la atmósfera inferior. Ahora Talón informó desde los controles de navegación: los escáneres apenas están penetrando las nubes de ceniza, pero estoy recogiendo débiles señales de vida en las ruinas de la ciudad capital Ahara, mirando con la mirada fija en la pantalla de «La vista la ves».
Una brillante metrópolis alienígena se extendía ante ellos ahora, poco más que un cementerio retorcido de vidrio roto y acero derretido. La destrucción era asombroso, un testimonio de la despiadada eficiencia de Modern Warfare. Llévanos lo más cerca que puedas de signos esos de vida, ordenó a Yara. Y manténganse atentos a cualquier patrulla del Consejo. Lo último que necesitamos es una confrontación con sus ejecutores mientras la nave descendía a la tripulación preparada para la peligrosa misión que se avecinaba en la bodega de carga. El médico de la nave, el Dr. Kai Nakamura, revisó y volvió a revisar sus suministros. Sabía que los huérfanos probablemente necesitarían desesperadamente atención médica a su lado. La ingeniería de la nave, una mujer feroz llamada Raven, cargó su rifle de plasma. ¿De verdad crees que lo necesitaremos?, Kai preguntó mirando el arma con cautela. Raven se encogió de hombros. Mejor tenerlo y no necesitarlo, que al revés no sabemos en qué nos estamos metiendo ahí abajo, mientras la nave aterrizaba en las afueras de la ciudad en ruinas. La voz de Alara se escuchó por el intercomunicador. Escuchen todos. Nuestra prioridad es localizar y asegurar a los huérfanos. Entramos, los recibimos y salimos. No corramos ningún riesgo innecesario, pero recuerden dónde están todos estos niños. Cuentan con nosotros. La tripulación se reúne en la exclusión de aire. Sus rostros estaban sombríos por la determinación. Sabían lo que estaba en juego y sabían los riesgos, pero también sabían que este era un momento que los definiría, no como contrabandistas o mercenarios, sino como algo más, como defensores de los indefensos. Con un silbido hidráulico, la puerta de la esclusa de aire se abrió y reveló el paisaje tóxico cubierto de cenizas más allá de la tripulación. Salieron a la penumbra arremolinada. Las luces de sus trajes atravesaron la neblina a lo lejos. Los restos esqueléticos de imponentes estructuras alienígenas se alzaban como antiguos centinelas en algún lugar. En ese laberinto de ruinas estaban los huérfanos solos y asustados esperando. Una salvación que la galaxia les había negado, pero mientras Aara guiaba a su tripulación hacia lo desconocido, sabía una cosa con certeza. Los niños sarianos no esperarían más pasar a lo que pasara. Los humanos los encontrarían, y el cielo ayudaría a cualquiera que se interpusiera en su camino. La ciudad en ruinas era un laberinto de sombras y ecos. Una civilización que alguna vez fue orgullosa y se redujo a escombros y ceniza. La capitana Alara Vance guió a su tripulación por las calles sinuosas. Sus pasos resonaban en la quietud inquietante. La única luz provenía de los rayos de las lámparas de sus trajes que proyectaban sombras fantasmales en la pared desmoronada. Estoy captando señales de vida a 1 kilómetro al este. Talon informó que su voz crepitaba a través del enlace de comunicación, pero las lecturas son débiles y dispersas. Es difícil obtener una pista. Aara ascendiendo con la cabeza, sus ojos escaneando las ruinas en busca de cualquier señal de movimiento, no podía quitarse la sensación de que estaban siendo lavados, de que algo acechaba en las sombras, justo más allá del alcance de sus luces. Mientras se adentraban más en la ciudad, la devastación se hizo más evidente. Las ventanas destrozadas se abrieron como ojos ciegos y las agujas de metal retorcidas se alzaron como dedos acusadores. La tripulación se movió con cautela, sus armas listas, pero las únicas amenazas parecían ser las estructuras inestables y el aire tóxico. El Dr. Kai Nakamura detuvo su escáner y emitió un pitido urgente. «Capitán, estoy captando un grupo de señales de vida justo delante. Son débiles, pero definitivamente están ahí». Aara hizo una señal para que la tripulación se acercara con cautela. Cuando doblaron una esquina, se encontraron en lo que una vez había sido una gran plaza, ahora poco más que un cementerio de piedra destrozada y metal derretido, y acurrucados en el centro, rodeados por los escombros de su mundo destrozado, estaban los huérfanos. Eran una vista lamentable, su piel luminiscente opacada por el hambre y la exposición, sus ojos abiertos por el miedo, muchos llevaban las cicatrices de la guerra, miembros faltantes o heridas vendadas, se encogieron, mientras los humanos se acercaban claramente aterrorizados por estas extrañas figuras descomunales en sus trajes protectores. Aara levantaron sus manos tratando de proyectar una sensación de calma. «Está bien»,
dijo suavemente, sabiendo que ellos no podían entender sus palabras, pero esperando que pudieran sentir su intención. Estamos aquí para ayudarle lentamente, con cautela. Kai se acercó al más cercano. Una pequeña niña con ojos atormentados se arrodilló, ofreciendo una barra nutritiva de su mochila. La chica dudó. Luego agarró la barra y se apresuró a regresar a la relativa seguridad de sus compañeros. Fue un pequeño gesto, pero rompió el hielo lentamente. Los otros niños comenzaron a acercarse, su miedo dando paso a una esperanza tentativa desesperada, mientras Kai y los demás distribuían comida y ayuda médica. Alara no pudo evitar sentir una oleada de ira. Estos niños víctimas inocentes de una guerra que nunca pidieron, habían sido abandonados a morir por una G-galaxia que demostró que sus vidas no valían nada. Fue una crueldad sin medida, una mancha en la conciencia de cada ser sensible que se había quedado al margen y no había hecho nada. Pero mientras observaba a su tripulación, atendiendo a los huérfanos, ofreciendo consuelo y cuidado en medio de esta pesadilla, Ola sintió un destello de esperanza. Tal vez no era demasiado tarde, tal vez estos niños y los incontables otros como ellos, en las estrellas, aún podrían salvarse. No sería fácil. La galaxia era un lugar frío e implacable, gobernado por el cálculo implacable de poder y ganancias, pero Ayara sabía que ella y su tripulación no descansarían hasta que estos niños estuvieran a salvo, sin importar el costo. Porque en este momento, en este mundo, en ruinas, la verdadera medida de la humanidad no estaba en su tecnología o su conquista de las estrellas, sino en su inquebrantable compromiso de proteger a los inocentes y desafiar a las mismas fuerzas que los enviarían al vacío. Aliados inesperados, la calma etérea de la ciudad en ruinas destrozada con la perforante ballena de una alarma del escáner, Talon Capitán. Tenemos entrando varias naves entrando a la atmósfera con marcas del Imperio Sorgan. La capitana Albance sintió que se le helaba la sangre. Los Sorens eran conocidos por su brutalidad, una raza que se deleitaba en la conquista y la subyugación. Si se encontraban a la tripulación humana aquí ayudando a los huérfanos, que habían ayudado a crear, no habría piedad. Debemos mover. Ahora, Alara, ladró lastimada, la asustada. Los niños Ayan se dirigen hacia la lanzadera que los espera. Raven Kai cubre nuestra retirada. Talon enciende los motores. Nos vamos a bajar de esta roca. La tripulación se movió con deficiencia practicada. Pero el miedo en los ojos del huérfano era palpable. Ya habían visto demasiada muerte, demasiada destrucción. La idea de enfrentarla de nuevo era casi demasiado para soportar, mientras la primera nave, Sorgan, gritaba sobre sus cabezas. Sus armas quemaban el paisaje ya arruinado. Arara sabía que se les había acabado el tiempo reconocido al más pequeño de los niños. Un niño diminuto con un muñón vendado donde debería estar su brazo, y corrió hacia la rampa de la lanzadera. Pero antes de que pudiera llegar a la seguridad de la nave, una explosión de plasma se estrelló contra el suelo junto a ellos, enviando a Ara y al niño al suelo. Alara miró hacia arriba, con la vista borrosa por el zumbido en sus oídos, para ver a un soldado Sorgan elevándose sobre ella. Su rifle apuntaba directamente a su cabeza, escoria humana. El Sorgan gruñó. Su voz gutural raspe a través de sus cascos. «Vuder, te atreves a interferir en los asuntos del Imperio, pagarás por tu insolencia con tus vidas». Olara se preparó para el golpe mortal, protegiendo al niño llorón con su cuerpo. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, un destello cegador de luz llenó su visión, seguido por el sonido inconfundible de un rayo de plasma, golpeando la armadura, mientras su visión se aclaraba. Ara vio al soldado Sorgan tendido a sus pies con un agujero humeante en el pecho, y de pie sobre él sosteniendo una pistola de plasma aún brillante. Era una figura que nunca había esperado ver. Era un Sarán, pero no uno de los huérfanos, alcalde de época. Su piel luminiscente estaba marcada con los tatuajes de un guerrero,
y sus ojos, a diferencia de las miradas embrujadas de los niños, ardían con una determinación feroz. «Ven conmigo si quieres vivir», dijo el Saran. Su voz se expandió extrañamente, pero era comprensible. «Soy Zephyr de la resistencia sariana que hemos estado observando. Tú, humano, sabemos lo que estás tratando de hacer por nuestros hijos». Aira dudó solo por un momento antes de asentir y tomar la mano extendida de Zephyr. Juntos corrieron hacia el transbordador. Los rayos de plasma de los chips Sorgan pasaron rápidamente junto a ellos como avispones enojados cuando llegaron a la rampa. Kai y Raven proporcionaron fuego de cobertura con sus armas, disparando desafiantemente contra la abrumadora fuerza de los atacantes. Sorgan. Talon hizo rugir los motores, y tan pronto como Arara y Zephyr estuvieron a bordo con el último de los niños, él presionó los propulsores enviando el transportador al cielo. En el caos de su escape, se volvió hacia Zephyr, sus ojos buscando respuestas en su rostro. «¿Por qué nos ayudaste?», preguntó su voz ronca por el agotamiento y la emoción. La expresión de Zephyr era sombría, pero había un destello de esperanza en sus ojos porque Capitán usted y su tripulación me han demostrado que todavía hay bondad en este universo, que incluso en los tiempos más oscuros, hay quienes defenderán lo que es correcto». Él miró por la ventana hacia las estrellas, pasando velozmente, mientras inundaban el mundo moribundo de abajo. Y porque tal vez, con aliados como tú, el pueblo sariano todavía puede tener un futuro mientras el transportador se precipitaba a través del vacío. Las naves Sorgan en Hot Pursuit, Ayara no pudo evitar sentir una sensación de asombro ante los giros del destino que los habían traído a este momento. Habían venido a este mundo como rescatadores, pero al final fueron ellos quienes habían sido rescatados no solo de los Sorgons, sino de la apatía y desesperación que habían amenazado con consumirlos ahora con Zephyr, y la resistencia a su lado se enfrentaban a un futuro incierto. Pero una cosa estaba clara: la lucha por los huérfanos arianos y por el alma de la galaxia misma apenas había comenzado. Éxodo. El transbordador se cerró bajo el ataque de las naves. Sorgan sus escudos parpadeando con cada impacto en la cabina. El capitán Alara Vance agarró los controles, su mandíbula apretada con severa determinación a su lado. Zephyr, el luchador de la resistencia sariana, trabajó frenéticamente para impulsar las malditas defensas del transportador. «No podemos soportar mucho más de esto», gritó Talon por encima de las alarmas estridentes. «Nuestros escudos están hasta el 20% y los motores se están sobrecalentando». La mente de Alara corrió buscando la solución y escapar. Pero las naves Sorgan eran implacables, sus armas golpeando la lanzadera con precisión despiadada en la bodega de carga. Los huérfanos sarianos se apiñaron juntos, sus ojos abiertos por el terror. Hay una nebulosa nube. No muy lejos de aquí, Zephyr dijo de repente, sus dedos volando sobre la consola de navegación. «Si podemos alcanzarla, la radiación debería enmascarar nuestra firma energética. Cómpranos algo de tiempo». Aira ascendiendo, inclinando la lanzadera con fuerza hacia Port Talon. Desvía toda la energía a los motores. Raven Kai. Asegura a los niños. «Vamos a correr, la lanzadera». Saltó hacia adelante, sus motores gritando mientras se precipitaba hacia la masa arremolinada de la nebulosa detrás de ellos. Las naves Sorgan se acercaron, sus armas atacando con furia renovada, pero justo cuando parecía que los Sorens los alcanzarían, la lanzadera se sumergió en las brillantes nieblas de la nebulosa. Por un momento la cabina estaba llena de una luz cegadora, y luego todo se quedó quieto. «¿Se han ido?», Kai preguntó con su voz tensa por el miedo. Talon revisó los escáneres y luego dejó escapar un grito de alivio. No había señales de persecución. La radiación de la nebulosa está bloqueando sus escaneos. «Lo logramos», pero Alara no estaba lista para celebrar. Todavía se volvió hacia Zephyr, sus ojos buscando su rostro. «¿Que ahora no podemos escondernos en esta nebulosa para siempre?». Zephyr se inclinó hacia adelante, su expresión intensa.
Hay una base de resistencia secreta en la cuarta luna de Set Prime. Está oculta en lo profundo de las cuevas de cristal de la luna protegidas de la detección. Podemos buscar refugio allí, reagruparnos y planificar nuestro próximo movimiento. Aira dudó el peso de su responsabilidad hacia el huérfano pesado sobre sus hombros, pero al mirar a los ojos de Zephyr, no vio solo determinación, sino esperanza. Una esperanza por un futuro libre de la tiranía y la crueldad del Imperio Sorgan y la indiferencia de la galaxia en general. Está bien, dijo. Por fin, fijemos un curso hacia Satura Prime, pero tendremos que ser cautelosos. Los Sorens nos estarán buscando mientras el transportador emerge de la nebulosa. Ayura se dirige hacia el cargamento. Allí, entre las formas apiñadas de los niños arianos, se arrodilló y recibió sus miradas asustadas con una sonrisa tranquilizadora. «Todo estará bien», dijo suavemente, sabiendo que no podía entender sus palabras, pero esperando que pudiera sentir su sinceridad. «Los llevaremos a un lugar seguro, en algún lugar donde puedas crecer sin miedo, sin la sombra de la guerra que se cierne sobre ti». Mientras hablaba, sintió que una pequeña mano se deslizaba en la suya. Miró hacia abajo para ver al pequeño niño que había protegido. Durante el ataque sus ojos brillaban con una confianza tentativa. En ese momento Arara sabía que cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, cualesquiera que fueran las batallas que tendrían que luchar, valdría la pena por estos niños, por el futuro que representaban. Ella y su tripulación arriesgarían todo. Y mientras el transbordador se elevaba a través del vacío plagado de estrellas, los niños se aferraban, unos a otros en un microcosmos de esperanza. En medio de la oscuridad, Ara sintió que una determinación feroz se arraigaba en su corazón. Los huérfanos arianos habían sido abandonados por la galaxia, pero no serían abandonados por ella ni ahora ni nunca.